bien, ¿se escucha? Muy bien, pues vamos a empezar. Último día después de comer, hora de la siesta. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Gracias a todos los que habéis venido. Uno de mis principales problemas en las presentaciones es que como me arranque y empiezo a hablar rápido, no me vais a entender. Ponerme cara, hacerme gestos, decirme que pare, lo que sea, ¿vale? Paro, intento ir más tranquilo y vamos viendo. ¿Vale? El título de la charla es muy largo. Intenté hacerlo más corto, pero no me salía. Es como, tiene que ser suficientemente descriptivo para exponer un poco de lo que voy a hablar. Lo iba a llamar Cuando las soluciones de siempre no funcionan nunca, pero eso no da todo el contexto que quería, y el contexto va al principio, son millones de datos. Yo, me presento, soy Fran García Linares, algunos ya nos conocemos, otros no. Soy web developer para la Drupal Association, FJ Gartling, en Slack o poco más de Slack. Y llevo trabajando en Drupal desde 2011 y antes de Drupal ya llevaba también más añitos trabajando de programador, por lo cual llevo ya unos pocos de años trabajando en esto. La gente me llama senior developer, parece que sabe lo que están haciendo. ¿Vale? Te dan un problema, dices, esto es fácil, lo voy a poner en práctica y no me funciona. Y no me funciona por un motivo. Venga, vamos a arreglarlo. Y no me funciona por otro motivo. Y te empiezas a sentir un poco torpe o no sé, te empiezas a cuestionar muchas de esas cosas, cuando realmente todo lo que ha cambiado es el contexto. Por lo cual, esta un poco la introducción de la charla es hablar como de... Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma, creemos que funciona, pero cuando cambiamos el contexto a otro proyecto, a otro entorno, a otro equipo, a otro algo, deja de funcionar o ya no se aplica, por lo cual hay que adaptarse un poco. ¿Vale? Si estáis aquí es porque visteis el título de la charla y posiblemente visteis la descripción y básicamente parte es lo que he estado hablando, ¿vale? He estado haciendo código, he estado haciendo Drupal durante muchos años. Ahora estoy trabajando en un proyecto que quizás conocéis, se llama Drupal.org, ¿vale? Y eso tiene una serie de retos que no me los esperaba. En el sentido, sabía que iba a ser distinto, sabía que iba a tener ciertos retos, pero es encontrarte una cosa después de otra, y al final, lo que digo siempre, yo vivo creando código para edge cases. Tenemos edge cases todos los días. ¿Vale? Empiezas a trabajar y vas bien hasta que hay ciertas cosas cuando, por poner un poco en contexto, voy a dar números más adelante, pero imaginaros un proceso que tarda una semana en ejecutarse, de principio a fin. Y al quinto día se rompe. Fallo de memoria, es como, hostias. Opciones, le doy más memoria o reviso el código. El código está perfecto. A ver, como cuando era un junior hacía carga todas las entidades, ahora las tengo fraccionadas, pues, poquito a poco. ¿Por qué pasa esto? Venga, vamos a darle más memoria. Pero claro, ahora tengo que empezar otra vez desde cero. Al quinto, sexto día, vuelve a pasar, porque aumenté memoria, pero no era suficiente. Venga, le doy un poquito más porque aquí llegó el 90%. Así que si le doy un 30% más de memoria, pues todo perfecto, todo termina, hasta que en mitad de la semana, actualización de seguridad, tenemos que ejecutarla y cuando haces el despliegue, ese cron pues, se va al saco. Venga, lo lanzamos otra vez. Tenemos paciencia, ¿vale? Sabéis que en Drupal.org las cositas van lentitas muchas veces. La gente, tenéis mucha paciencia por vuestra parte, os lo agradezco. Vamos a ejecutarlo otra vez.
Venga, llegamos al sexto día, ya estamos casi allí. Falta un día, lo compruebo por la mañana, compruebo por la tarde. Yo creo que mañana por la mañana estamos allí. Pero claro, luego había una pequeña parte del código, un if, que se te olvidó poner un if is set o if not empty, y te casca otra vez. Es como, madre mía, llevamos ya 3 semanas y el único error real que tenía en el código era un if. And so on and so forth. ¿Vale? Seguimos así. Pues eso es un pequeño ejemplo que quiero decir que ya no pasa, pero no lo voy a decir. ¿Vale? Así que, pues eso, después de semanas has arreglado una cosa muy sencillita, no hemos terminado aún. Esa es un poco la premisa de toda esta charla. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de problemas en proyectos muy grandes? ¿Vale? ¿Qué es un proyecto? Bueno, antes de empezar un poco a dar datos del proyecto, he hecho un poquito de introducción. Vamos a hablar de los problemas de siempre, vamos a hablar de las soluciones de siempre, que son las que hacemos el 95% de nuestro tiempo y siempre funcionan. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Metemos edge cases y vemos cómo podríamos solucionar muchos de esos edge cases que vamos a hablar con soluciones específicas que servirían para cualquier otro proyecto, pero que quizás no sea necesario porque esos otros proyectos no las necesitan, pero en este caso sí. La idea es que muchas de estas soluciones de las que vamos a hablar puede que os sean muy útiles para vuestros proyectos. No tenéis que tener un proyecto con 15 millones de comentarios o lo que sea. A lo mejor un proyecto que tenga la memoria limitada porque lo tenéis en un hosting compartido, se puede aplicar parte de las soluciones que vamos a hablar. ¿Vale? Como ya he dicho, trabajo mi día a día desde hace ya casi 4 años, es Drupal.org y cosas relacionadas. He estado ayudando mucho la iniciativa de GitLab CI, migrado el sitio de API, Drupal.org, events. En otros eventos he hecho charlas sobre esos otros sitios. Pero en este caso me quería centrar en Drupal.org. Y como veis, tengo 2 pantallazos, que son los 2 pantallazos con los que vivimos y convivimos todos los días desde Barcelona el año pasado, cuando lanzamos new.drupal.org, que era la nueva homepage. Y luego, si navegas a cualquier otro enlace, te vas al sitio antiguo. Ese sitio antiguo es un sitio en Drupal 7, que está en end of life desde principios de este año y nosotros seguimos. Deberíamos de dar ejemplo, pero nuestro ejemplo es que tenemos un sitio tan gigante que nos ha resultado imposible. Nos ha pillado el tren, como a otra mucha gente, y estamos en nuestro día a día. Es un proyecto que lleva ya años que estamos migrando poco a poco porque, claro, no podemos... No es un proyecto normal como otros, ¿vale? Obviamente todos sabemos, hay la página oficial del proyecto Drupal, pero también es donde se alojan todos los proyectos, es donde tenemos registrados todos los usuarios, tenemos foros, tenemos recursos, tenemos muchísimas cosas. En números, ¿qué significa eso? A nivel de proyectos tenemos unos 50.000 proyectos. No está mal, es un número considerable cuando estamos hablando de un proyecto de software libre, módulos contribuidos, pero no es un número que asuste. 50.000 cosas. Los ordenadores de hoy en día deberían de manejar ese tipo de cosas. Nuestro código debería de manejarlo. Esos 50.000 proyectos tienen del orden de 250.000 releases. Cada vez que hacemos un tag, cada vez que hacemos un release, está asociado al proyecto, tenemos archivos asociados, ¿vale? Lo ejecutamos. Tenemos este número de aproximadamente el mes pasado, 1,4 millones de issues. Ya empiezo a decir la palabra millones. Y si habéis trabajado en proyectos grandes, cuando ya decimos la palabra millones, el ordenador ya empieza un poco la gotita esta de sudor. Es como, no sé, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Seguimos con la M grande. De esos 1,4 millones de issues, en cada issue nosotros trabajamos, ya sea subiendo, creando un fork, un merge request, o dando un comentario, o revisándolo, o dando nuestra opinión, o creando el issue. Todo eso
lleva información personal y atribución a compañías o no. Pues en total hay de orden de 5 millones de información relacionada con créditos, que, como todos sabéis, hace un par de semanas se cambió. Antes se manejaba dentro del ISO y ahora esa es de las primeras partes que estamos exponiendo a la comunidad de forma masiva al nuevo sitio. No todo el mundo le gusta, pero es un paso necesario para GitLab Issues, que es algo de lo que llevamos hablando durante años. Ya, de hecho, en la DrupalCon de Praga hubo una pequeña introducción a un script de migración que migraba los issues desde Drupal.org a GitLab, etcétera, etcétera. El tema es que cuando empezamos a tirar del hilo, pues habían cada vez cosas más grandes, cosas más grandes, cosas más grandes, y estamos hoy, a día de... hace 2 semanas fue el último blocker que teníamos, el último proyecto grande antes de llegar a la migración de issues. Más numeritos, 366.000 posts en los forums, 2,2 millones de usuarios. Obviamente no todos esos millones de usuarios están activos. Drupal.org es un proyecto que lleva activo durante ya casi 20 años. Hay muchos usuarios que no están activos, pero están ahí, hicieron su comentario, hicieron su contribución y están ahí, ¿vale? Son usuarios que tenemos que tener en cuenta. Todos esos usuarios nos gusta hacer comentarios, ya sean issues, ya sean lo que sea, pues hay de orden de 10 millones de comentarios, de orden de 30 content types en total, ¿vale? Y, como he dicho antes, one end of life, que es bastante importante en el sentido de si no tuviéramos ese end of life, pues habría muchas cosas que no nos hubiéramos planteado. Si el salto de Drupal 7 a Drupal 8 no hubiera pasado nunca o no hubiera significado que tendríamos que reescribir código, muchos de estos problemas no los tendríamos, pero pasó, era un paso necesario para la comunidad, para el proyecto, muchos hemos pasado por esas migraciones y ese sigue siendo como hay la expresión en inglés, the elephant in the room, ¿vale? Es el problema grande, tenemos que mudarnos, no podemos seguir teniendo cosas en Drupal 7 y incluso menos, lo sabréis o no lo sabréis, tenemos un sitio hasta en Drupal 6. Así que todo eso tiene que desaparecer por nuestra salud, simplemente. ¿Vale? Pero porque no está soportado y lo tenemos que hacer. Pues esa es gran parte del reto que he tenido, ¿vale? Me centro de nuevo en el One End of Life porque es de lo más importante. Como he dicho, he hecho charlas en este contexto. El año pasado hice una centrada y aparte de la migración de datos, de crear migraciones y todo eso. Vale. Así que, en teoría, a ver, todos o muchos hemos pasado por esas migraciones y la teoría es muy fácil. Escribe las migraciones, ya sean 2, ya sean 10, ya sean 100, escríbelas. Esas migraciones, en nuestro caso, la gran mayoría van a ser de Drupal a Drupal. También he comentado GitLab Issues, pues tenemos una migración, no va a ser una migración estándar de Drupal, pero va a ser de Drupal a GitLab. Teníamos también un nuevo diseño que se puso en Barcelona, pero en teoría eso es todo lo que se necesita, ¿no? Escribir migraciones, trabajar en el diseño, ya está, ¿no? Lo hacemos, lo escribimos, listo. El Drupal Migrate, el Drupal.org Migrate, algo que presenté el año pasado, tenemos de orden de 100 migraciones. El tema ya lo teníamos medio listo en Barcelona, ¿por qué no lo ejecutamos todo? Y ya está. 2,2 millones de usuarios, ¿vale? Vamos ahí un poco entrando en... No es tan fácil, ¿vale? Migraciones de Drupal a Drupal, primera piedra en el camino son distintos servidores. Si habéis trabajado con migraciones, si las bases de datos estuvieran en el mismo servidor, es mucho más fácil, es mucho más rápido. En nuestro caso, por seguridad y por tema de Drupal.org, la versión 7 está en una versión antigua de PHP, que no voy a mencionar. Esto es una versión antigua de MySQL, que no voy a mencionar. Pero todo el nuevo stack no lo está, por lo cual no podemos tener las dos bases en el mismo servidor porque ya el simple hecho de intentar compatibilizar eso
Sería otro problema más que ponemos. Distintos servidores, no hay problema. Drupal Migrations te lo permite, pues vamos para adelante. Como he dicho, tenemos más de 100 migraciones. El principal es los usuarios. Vamos a ver un poquito más adelante. Y de Drupal a GitLab, pues proyectos tenemos y tenemos que migrar los issues y los comentarios. El nuevo diseño está utilizando Single Directory Components. Si habéis estado antes de la charla de Mateu, pues es una tecnología que nos ha ayudado mucho. Tuvimos ayuda externa por otra empresa y quizás utilizar Single Directory Components fue lo que lo hizo posible. Ellos tiraron Storybook para adelante, hicieron la gran mayoría del trabajo y luego intentamos entre todos integrar con Drupal. Pero hay un problema, es imposible realizar todo eso a la vez. Como he dicho, llevo 4 años en la Drupal Association. Al principio empecé con API, Drupal Tutorial, pero el objetivo principal de que me contrataran era migrar Drupal.org. Ahí ves la lista de dependencias. No es un trabajo que se puede hacer en 1 mes o en 2 meses, en 3 meses, porque tienes que tener un conocimiento muy grande del sitio anterior, tienes que migrar mucho código, aunque todos nuestros módulos sean Contriv, pero nuestros módulos Contriv se llaman Drupal.org. ¿Quién tiene el módulo Drupal.org instalado en su sitio? Nadie. Nadie, porque es un módulo específico nuestro. Pues ese código al final es teórico, aunque sea Contriv, pero es custom. Tenemos que migrarlo todo. ¿Vale? Pues resulta imposible. Venga, vamos a pensar en estrategia, cómo planteamos esto. Y si ejecutamos las migraciones, ¿podemos hacer la gestión en Drupal 7 y la lectura en Drupal 10? Podría ser una opción, pero luego, si alguien hace un edit en Drupal 7, ¿cuánto va a tardar en recrearse? Porque es mucho más fácil mostrar contenido que editar y mostrar contenido. ¿Vale? Estamos hablando de usuarios, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de crédito. ¿Hacemos solo la gestión en Drupal 10? Por ejemplo, las landing pages, la homepage que vimos, el content type landing page es totalmente nuevo en Drupal 10 y no lo teníamos en Drupal 7, por lo cual ese era fácil. Gestión de crédito y lo vamos a hacer solamente en Drupal 10. El sistema de créditos, como dije, se puso live hace 2 semanas, ya está totalmente gestionado en Drupal 10. Lo teníamos durante un tiempo, en el párrafo anterior, de hecho lo cambié. Teníamos la gestión en Drupal 7, nosotros poníamos información de crédito y eso se sincronizaba a Drupal 10. ¿Vale? Y ya desde Drupal 7 lo volvíamos a leer, por lo cual era como un camino entero. Lo poníamos en Drupal 7, lo mandábamos a Drupal 10 y desde ahí lo leíamos y era lo que mostrábamos. Eso lo estamos haciendo en muchas secciones del sitio. Gran parte del reto tenemos ambos sitios ejecutándose a la misma vez. Tenemos un montón de crons, un montón de queues, tenemos que pensar en memoria, tenemos que tardar en cuánto tiempo tarda un proceso. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la migración de usuarios, unos 2 millones. ¿Alguien puede hacer un estimate de cuánto puede tardar en un servidor potente? 2 o 3 días. Depende de los campos que tenga. Exactamente. Me salto todo el contexto. El final fue 7 días. Ejecutar una migración de usuarios. Cuando tú haces una migración, la utilizas y ya te olvidas. En nuestro caso, no te olvidas. Queremos usuario en Drupal 7, queremos usuario en Drupal 10, y si un usuario se registra en Drupal 7, yo quiero en Drupal 10. Y yo quiero prontito. Porque, ¿qué pasa? Ese usuario se va a tener que esperar 1 semana. Si tú vuelves a ejecutar una migración, aunque añadas solo un usuario, esa migración va a tardar casi otra vez 1 semana. Pues tenemos que empezar a plantearnos cositas como para que eso no pase, para que sea más rápido. Vale, como he dicho, tendremos un montón de edge cases, tenemos que hacer optimizaciones y intentar seguir ejecutando cosas. ¿Vale? Parte de los problemas de siempre, pues como he dicho, migraciones, migrar la configuración, eso lo hicimos casi desde el principio, todo lo que se puede, migramos content types, migramos pues, poco más, porque no podemos migrar con configuración de views, ya tenemos que ir haciendo poco a poco, los módulos que estaban en ese momento y que siguen estando no son totalmente estables, por lo cual la configuración de contenido, la migración de configuración, perdón,
es solo parcial. El resto lo tenemos que ir haciendo, lo tenemos que ir replicando. Y luego migrar contenido. Un recurso muy importante, hablé antes con Mauricio Dinarte, me parece que tiene una sesión, un taller justo a esta hora, lo estuvimos hablando. Utilicé esa serie que tenía y aprendí, vamos, ya sabía cómo funcionaban mis migraciones, pero nunca había estado tan involucrado. Pues utilicé ese recurso. Perfecto. Para integraciones externas como GitLab Issues, pues como recursos tenemos GitLab, tiene una API muy buena, tiene tanto GraphQL como REST API y tiene librerías de PHP. Pues esos son los recursos que podemos utilizar. Y como he dicho antes, para el tema de rediseño de conceptos, como pueden ser contribution credits, los créditos antes era parte del comentario dentro de issue. Pero ese issue se va a GitLab. Así que, ¿qué hacemos con los créditos? Tuvimos que crear un nuevo content type, porque eso, y tuvimos que generar nuevos endpoints para poder leer esa información, ya sea desde Drupal 7 o desde donde sea, gente que hace scraping de ese tipo de cosas, por lo cual creamos el módulo Contribution Records. Pues para problemas de siempre, como lo que he hablado, hemos visto recursos, vamos a intentar, el plan A siempre es, vamos a utilizar lo que sabemos utilizar. Soy un programador senior, confío en mí mismo, venga, vamos a picar código. Para migraciones de configuración de contenido, pues el módulo Drupal.org Migrate está en Contriv, obviamente es específico para Drupal.org, pero tenéis ahí toda la información. Y al final pues terminamos, no sé si eran, la última vez que conté, 110, 120 migraciones. De hecho de que un archivo lo tengamos que hacer files, media, y por cada media tienes como 3 migraciones, más luego todos los content types que hemos hablado, más todos los campos, field collection, estamos utilizando paragraphs, porque por aquello entonces que no había Canvas, no había Experience Builder, no había nada. Necesitábamos contenido estructurado para poder hacer consultas a base de datos, optamos por paragraph para ciertas cosas. Para integraciones externas, pues como he dicho, estamos utilizando la librería de GitLab, utilizando REST API, y lo estamos utilizando tanto en Drupal 7, que va a mandar esa información a GitLab, como de Drupal 10, que ya va a leer y dentro de poco va a mandar también información. Ahí tenemos un extracto de código. El issue principal a seguir es ese contiene todo el código para la migración de issues de Drupal 7 a GitLab. Tiene tropecientos mil commits, todos míos, y ahí es donde seguimos todo eso. ¿Vale? Y luego, como he dicho, pues rediseño de conceptos. El principal más cercano es Contribution Credits. Antes no teníamos ese concepto, ahora ya sí. Es un content type separado con sus paragraphs, que podemos hacer views, podemos hacer todo lo que necesitemos y está todo centralizado en ese módulo, Contribution Records Module. 80%, pues estamos ya ahí. Hemos hecho muchísimo. Si veis las migraciones, joder, perdón, el lenguaje, más de 100 migraciones. Y están ya escritas, todas. Pero en producción no las tenemos ejecutándose todas, de momento. ¿Por qué? Pues porque todo parece. Después hemos escrito todas esas migraciones, hemos hecho el tema nuevo, pues aquí tenemos nuestro robot funcional, está perfecto. Y ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a poner edge cases? Como I'll be back in a sec. Ese segundo pues, se traduce en años. Porque tenemos un edge case, luego tenemos otro, luego tenemos otro, luego tenemos otro. Y al final terminamos con una cosa que no tenía nada que ver con lo que empezamos, con lo que teníamos en mente, pero que es necesaria. A ver, estamos más de 2 millones de usuarios y dice, si me funciona el 99% de la gente, perfecto, ya. Y si eres tú, esa persona a la que le falla, no te va a hacer ninguna gracia, ¿no? Pues tenemos que tener 100% de todos los casos cubiertos. Y si no lo tenemos cubierto, pues lo tenemos que arreglar. ¿Vale? Aquí es donde entra pues, cuando te pasa a ti. Son cositas que cuando tú eres programador intentas programación súper defensiva, intentas ver si este campo está, si no está, si tiene esto, si tiene lo otro. Como he dicho, la experiencia te da eso, te empieza a programar así. Pero luego hay cosas pues, que no te esperas, como timeouts en la API o que se caiga un proceso, o cositas de Drupal que no sabías, como puede ser el Entity Cache. Aunque tú tengas casi todas las caches de Drupal desactivadas, hay una en memoria que la va a ejecutar siempre. Siempre. Y eso
ha generado, por ejemplo, muchos problemas que vamos a ver ahora, ¿vale? Pues como he dicho, es muchos problemas, todos queremos poner duct tape en el problema, pero hay algunos problemas que no se pueden solucionar tan fácil, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas? Pues que tenemos los dos sitios en paralelo. Llevan funcionando en paralelo durante más de un año, porque incluso antes de Barcelona se hicieron públicos los endpoints para Project Browser. Cuando tú utilizas Project Browser y lees esa lista de módulos, la lee de new.drupal.org. Esa fue la primera parte que pusimos pública, luego pusimos la homepage, luego pusimos landing pages, fuimos dando permiso a ciertas personas, a un grupo selecto de usuarios, 20, 30 personas, para que fuesen creando contenido. Y vamos poco a poco, pues, eso, migrando información. Como he dicho, estamos hablando de millones de datos, cron jobs que no terminan. Tenemos que solucionar un cron job que no termina, o ya no solo que no termine, sino que si tarda 3 horas en ejecutarse, quiere decir que hay otras cosas después que no se están ejecutando todavía, por lo cual tenemos que intentar agilizar cron jobs. Tenemos que ver, estamos hablando ya de un nuevo stack, Kubernetes, pods, containers, todo eso, pero ¿cuánta memoria le vamos a asignar? Le doy 50 gigas de memoria RAM, no es sostenible, ¿vale? Tenemos que mantenerlo dentro de límites sensatos. Algo tan sencillo como hago un bucle, te lo planteas, porque hacer un bucle puede provocar un problema de que cada un bucle, pues si lo ejecutas para 100 nodos, perfecto, si lo ejecutas para 2 millones, te va a tardar y te va a consumir más y más y más y más memoria. Si no hago un bucle, ¿qué hago? Joder, eso es de lo que aprendí al principio a programar. Estaban los ifs, estaban los while, for loops, funciones. Me estás quitando una de mis herramientas principales como programador. Migraciones son continuas, no las ejecutamos una vez y nos olvidamos de ellas y arreglamos los datos que no estén correctos. Son migraciones que se están ejecutando una vez y otra 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 vez, de forma que cuando pongas datos en Drupal 7 los podamos reflejar en Drupal 10. Tiempos de ejecución de semanas para ciertos procesos, por lo cual tenemos que tener cuidado. Búsquedas lentas. Esta última línea la añadí la semana pasada. Los datos no se guardan. Pusimos live el nuevo sistema de contribuciones hace 2 semanas y teníamos personas que dicen, mira, es que lo estoy guardando, pero refresco la página o hago un comentario y se me han borrado los créditos. Esos días sudé mucho, ¿vale? Y lo prueba en local y funciona, lo prueba en stage y funciona, lo prueba en 17 entornos y funciona. Te vas a producción y no funciona. Por lo cual, esa es parte del motivo por el que el progreso algunas veces es lento. Pero todo tiene solución. Al final somos problem solvers, nos gustan los retos. Vamos, a muchas personas nos gustan los retos y hay formas de solucionarlos. Por eso quería hacer esta presentación para hablar de ciertos problemas que hemos tenido y ciertas soluciones que muchos podríais aplicar o podríais tener en vuestras presentaciones. Por lo cual estamos hablando de soluciones específicas. ¿Migrar el sitio de una vez? Pues hemos visto que no se puede, porque a vistas no hay soporte por defecto, tenemos que migrar contenido, tenemos que hacer migraciones externas, integraciones como Composer, updates, tenemos módulos con Thrift, algunos están migrados, otros no. ¿Qué hacemos? Yo reemplazo, hago un port, ¿qué hacemos? Solo cuando se tenga todo se ejecutaría el plan de migración. En nuestro caso, no es una opción, ¿vale? Cuando estamos hablando de millones de datos, funciona en mi máquina, no funciona en producción o al revés. El tiempo que tarda en mi máquina es muy distinto del tiempo que tarda en producción, pero tengo que asegurarme de que funciona. No puedo ejecutar una migración de 2 millones de usuarios si no sé que funciona. Por lo cual, aunque muchas veces no intentemos resolver todo el problema, pero hay ciertas veces en las que sí lo tienes que hacer todo. Tuve que esperar en mi máquina encendida durante 10 días con los ventiladores a toda hostia hasta que completase. Y no fueron 10 días, porque fueron meses por todos esos problemas que he ido compartiendo.
¿Trabajas con una base de datos completa o una base de datos truncada? Ya no digo con datos sanitizados, digo completa. Y la base de datos completa de Drupal.org, no sé cuántos gigas y gigas y gigas son. Si trabajas con una base de datos truncada, estás trabajando con medio problema, porque ahí es como un caso óptimo, pero realmente ese no es el problema que tú tienes en realidad. Por lo cual, al final, tienes que trabajar, es importante que trabajes con una base de datos completa en algún momento. A lo mejor al principio, cuando estás haciendo cositas, te puedes permitir una base de datos truncada con menos datos, va a hacer hasta el 90%, pero luego ese último 10% tiene que ser real, porque si no, os en el momento que hagáis un push a producción, ahí empiezan los sudores. Hasta antes no hay problema, te puedes equivocar todas las veces que tú quieras, pero en el momento que hace un push y va a producción, tenemos un sistema tan grande que no podemos hacer un rollback, porque si la migración tarda una semana, el rollback tarda 2. Es más lento todavía que la migración. ¿Vale? Así que simplemente eso, hay ciertas opciones y las migraciones que cuando estás ejecutando una migración pues se puede poner un limit. Aunque tenga la base de datos completa, si tú quieres testear la migración, no la tienes que ejecutar toda desde el principio. Al principio puedes poner limits, o poner un batch size, todo ese tipo de historias. Pero la nota importante de aquí es si estabais trabajando con un proyecto grande y lo tenéis que probar en un entorno con una base de datos real, ya sea un local o un dev o staging, pero en algún momento hay que probar la base de datos real. Cron jobs no terminan y pueden ser por dos motivos, un timeout o puede ser memoria. En teoría, yo siempre digo, el cron tiene que ser lo más rápido posible. Nosotros creo que los tenemos ejecutándose cada 5 minutos y lo ideal, vamos, como quizá lo más lento es como mucho 1 hora, pero si tarda más de minutos, tenéis que plantear una estrategia distinta. Y la estrategia quizás más fácil, la herramienta que tiene Drupal, es queues. Una queue por defecto, si tú lo defines, se va a ejecutar como parte del cron, por lo cual tienes que quitar una anotación para que en ese momento cron y queue sea independiente. Y sería tan sencillo como creas otro nuevo cron job con esa queue, de forma que las partes de cron las intentas poner lo más light posible. Vamos a hacer un proceso rápido y meto cosas a la queue, ¿vale? Y luego ya cuando llegue a la queue, si una operación me tarda 3 semanas, pues me tarda 3 semanas. Voy a configurar ese proceso para que no tenga un timeout, para que no tenga ese tipo de cosas. Por lo cual la idea, lo más sencillo es mover cosas de cron a queue. En vez de un hook cron, vamos a crearnos un queue worker que extienda la clase adecuada. Le quitamos la anotación para que no se ejecute con cron y configuramos en el servidor otro cron para que ejecute solamente esa queue. Y estamos hablando ya de dos cosas. Si estamos en un sistema moderno, como en plan Kubernetes, tenemos dos procesos, dos terminales, dos memorias, ¿vale? Son dos pods que son independientes. Eso va a tener también su reto. Lo vamos a ver más adelante. El tema de memoria, el problema principal que he tenido siempre, más a menudo, no siempre, sino más a menudo, es que cuando nosotros hacemos un node load o load multiple, estamos utilizando, aunque no queramos, lo que se llama en Drupal Entity Memory Cache. Eso carga la entidad en memoria RAM. No la carga en la base de datos, en las tablas de cache, que cuando tú haces un drush, cache clear o lo que sea, se limpian esas tablas. Estamos hablando de memory cache, in memory. Así que si yo hago un node load, cargo el nodo 1, se queda en memoria, de forma que si lo vuelvo a cargar, está ya en memoria. Recordad que tenemos antes varios procesos, ¿vale? Pues tenemos node 1 aquí, node 1 aquí. ¿Qué pasa si yo cambio aquí? Aquí ni se inmuta, ¿vale? Por lo cual, tener en cuenta eso y como memory cache es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta y que hay que limpiarlo, sobre todo cuando estamos hablando de una queue. Olvidaros de eficiencia, da igual que sea lento. Lo que quiero es que no pete. Me da igual que tarde una semana, pero no quiero que pete por memoria. Es el peligro que tiene, por lo cual es importante limpiar esa memoria cada X iteraciones. Y se puede configurar una memoria distinta tanto para web como para CLI. Es lo que tenemos para procesos de Drush, CLI, tenemos un nivel de memoria más alto que para web, pero aún así
seguimos limpiando porque tenemos esos retos de que puede cambiar en un sitio y no en el otro. Este es un pantallazo de esta semana de los cron jobs que tenemos. Como he dicho, estáis viendo que hay... y hemos puesto todo el prefijo de cron, pero el único que es cron es el primero. Todos los demás son queues, ¿vale? Y son queues, tenemos queues dedicadas para ciertas cosas. Tenemos un montón para migraciones. En vez de ejecutar migraciones todas a la misma vez, que tardarían semanas, pues ejecutamos ya específicas de Project Browser, específicas para archivos, específicas para usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otras colas también que nos permiten como calcular datos. Por ejemplo, para Project Browser queríamos ver compatibilidad versión mínima, versión máxima. Eso depende de la release, pues teníamos que ver toda la release y calcular ese campo. ¿Vale? Cositas así. Como podéis ver, un ejemplo real. Consumo brutal de RAM. Si utilizáis Drush con -VVV, te da toda la información de memoria y de tiempo que tarda en ejecutar. Como referencia, un fatal error se puede conseguir si en 6-8 horas a lo mejor ejecutándose un cron. Obviamente depende de lo que haga. O una queue puede llegar a 500 megas. Ese era un ejemplo de uno de los procesos que teníamos antes. Tardaba de 1 a 3 días, entre 1 y 3 días llegaba a 1 giga, entre 7 a 10 días llegaba a 4. Ese fue la primera exposición que tuve al límite de memoria. Y es como, ya ponemos 4 y listos. Pero pasó ese caso que os contaba al principio, que al final pasaron 3 semanas y creíamos que dándole más memoria era la solución, pero no lo era. Era cambiar un poco la forma de pensar y la forma de implementar las cosas. Y vuestro amigo, pues como he dicho, es Memory Cache, Delete All. Hay formas de desactivarla por proceso y si no, pues llamáis al servicio, limpiáis la memoria y listo. Incluso con lo anterior, optamos por la opción de ejecutar colas con un límite de tiempo. Por ejemplo, le poníamos un límite de tiempo de 55 segundos, pero que se ejecutara cada minuto. En la práctica, tiene un proceso que se está ejecutando continuamente, pero que nunca tarda más de 1 minuto. En ese 1 minuto no puede acumular tanta memoria como para tener un problema. ¿Vale? Y como estamos hablando de queue, job, son procesos totalmente independientes. Y en ese sentido, pues, la memoria estaba contenta. To loop or not to loop. Mi regla de un poco que sigo, obviamente depende de lo que estés cargando dentro del loop, pero si estamos hablando muchas veces de menos de 100.000 iteraciones, lo intento. Si estamos hablando de más de 100.000 iteraciones, ya ni lo intento siquiera, me voy a otra estrategia, porque ejecutar un loop de todo ese tipo de cosas va a tardar mucho. ¿Vale? Y si las tareas son totalmente independientes, es mejor múltiples procesos. Si lo hacemos si dividimos en cola y esa cola ejecutamos a lo mejor 10 procesos en paralelo, pues tendríamos un loop 10 veces más rápido y se va a ejecutar todo muchísimo más rápido, aunque sea más ineficiente por tema de memoria, todo eso. ¿Vale? Por lo cual, en ese sentido, intento recomendar que se creen colas y que vayas, si quieres hacer las cosas en cierto orden, cuando haces un loop es porque quieres que pasen las cosas en cierto orden. Con las colas se puede conseguir. Ponle al último proceso del queue que cree otro elemento en la cola, como que se alimente a sí mismo. Y así sabes que ese elemento, aunque tenga 10 en paralelo, no se va a ejecutar hasta que ese último esté procesado. Porque si os pones todo a la vez, pues corre el riesgo de cuál ha terminado antes. ¿Vale? Y luego hay que tener en cuenta, pues eso, variables, pues si necesitamos guardar variables, hay distintos sitios como Private Storage, Temp Storage, Share Storage, User Storage. Y las ventajas de ejecutar en paralelo es que podemos ganar en velocidad. ¿Vale? Migraciones continuas. Estaban pensadas migraciones de Drupal para un one-off y no olvidamos. Pero en este caso, pues necesitamos que se ejecuten continuamente. Y lo que hemos hecho, al final, hemos terminado adaptando ciertos source plugins. Como buenos programadores queremos escribir muy poquito código, por lo cual solo hemos adaptado unas poquitas de migraciones, como en este caso las de usuarios, para que lea los datos que se han modificado desde la última vez que se ejecutó el cron. Sé que son muchas palabras seguidas, pero creo que tiene sentido. Guardamos el timestamp y decimos cualquier usuario que se haya migrado en este momento, desde ese momento volvemos a ejecutar
migración. Y para los demás, pues los dejamos. Ejecutamos una vez a la hora y si tarda 2 horas, pues tarda 2 horas. ¿Vale? Intentamos priorizar un poco lo que queremos. Al final hemos conseguido que la migración de usuarios es 1 minuto. Si te creas la cuenta en Drupal 7, en 1 minuto la tienes en Drupal 10, pero a lo mejor parte de los datos relacionados, como para qué compañías trabajas, para qué otra información que generan en tu perfil, van a tardar un poquito más. Pero hemos salido del paso. Para migraciones no Drupal, pues es muy importante integrity checks. E incluso de Drupal a Drupal hemos terminado haciendo. Las migraciones algunas veces fallan, hay ciertos récords que no se terminan migrando y los integrity checks básicamente es una consulta en Drupal 7, una consulta en Drupal 10 y te dice la diferencia. ¿Vale? Hacemos un diff de esa consulta que tenga las mismas columnas, hacemos un diff y vemos. Si la discrepancia es mínima, pues a lo mejor porque se ha creado en los 10 minutos que tardaban en ejecutarse la consulta, pero si la discrepancia es máxima, pues ya empieza a mirar. Por lo cual siempre recomiendo hacer integrity checks, aunque tenga ya migración, en el caso de migraciones continuas. Para one-offs, pues la estrategia podría ser distinta. ¿Vale? Y para tiempos de ejecución, pues si estamos hablando de horas, podemos hacer un rollback, arreglar la migración, ejecutar de nuevo. Si estamos hablando de días, ya estamos ahí en el límite. Puede que me plantee un rollback, la arreglo y entonces ya vuelvo a ejecutar, pero ya estamos hablando de casi una semana. Si la migración tarda una semana, literalmente el rollback no es una opción. Así que considera estrategias como ejecutar la migración con el Data Update, que lo vuelve a migrar todo. Hay otra opción que es el Track Changes, o incluso, si estamos en el peor caso, destruye el campo que era problemático, reescribe la migración para ese campo y crea el nuevo campo, ejecuta la migración para ese campo. Es una opción en la que no tenemos que hacer un rollback, es dirty, pero estamos hablando de proyectos grandes donde muchas veces es la única solución. Y como he dicho, pues cambiamos el machine name para que no se confunda las migraciones, intentamos purgar datos antiguos porque algunas veces se quedan y al final pues considerar Data Update con el nuevo campo. ¿Vale? Voy rápido porque me quedan poquitos minutos. Búsquedas lentas, pues Search API es nuestro amigo, lo es desde hace mucho tiempo. Es la forma más fácil, podemos tener distintos Solr, Elasticsearch, OpenSearch. Mi recomendación es que ya con herramientas como DDEV que tengamos un mirror lo más parecido a lo que tenemos en producción. Parece que Elasticsearch y OpenSearch es lo mismo, pero tienen diferencias. Eso me pasó con Project Browser. Tenía Elasticsearch en DDEV, pero pusieron OpenSearch en el servidor y había una opción que no funcionaba. ¿Y por qué? Pues después de varios días vimos por qué, lo pude replicar, cambié el contenedor en DDEV y, por lo cual, con las herramientas que tenemos hoy en día, hacer un mirror de lo que tengamos en producción. Y hay módulos muy buenos, como por ejemplo estamos utilizando JSON API, Search API, que te exponen los índices para que tú puedas hacer un query. Para Project Browser no hemos creado una vista. Tenemos el índice y en ese índice tú lo puedes consultar todos los datos que quieres, simplemente con ese módulo. Y para datos calculados, pues algunas veces calcular datos y hacer búsqueda puede ser un poco lento o muy lento. Por ejemplo, Project Browser, compatibilidad con mi versión de Drupal. Va a ir por todos los módulos y va a calcular. Ahí tenemos un background job, un queue job, que va calculando. Ese cálculo puede tardar a lo mejor por cada proyecto varios minutos, multiplicado ahora por 50.000 proyectos, y vamos rellenando un campo que lo tenemos escondido en el admin UI, pero ese campo tiene el valor hardcode, el valor real, y con ese podemos hacer una query directamente sin problema. Y los datos no se guardan. Esta transparencia la puse literalmente la semana pasada, y lo que os he dicho, teníamos el problema que teníamos, cuando editaba un comentario en Drupal 7, lo mandaba a una cola, pero esa cola tenía el nodo cacheado en memoria, y luego tenemos el proceso de web, lo que tú estás viendo por la web, pero otra cosa lo que está pasando por la cola, por detrás. En la web teníamos una versión del nodo, en la cola teníamos otro. Guardábamos datos, refrescábamos, se iba. Guardábamos datos, refrescábamos, se iba. Local, imposible de replicar. Y al final fue porque eran distintos pods, distintas versiones en memoria, y
terminamos haciendo que antes de cargar un contribution record, limpiamos vía memoria y ya empezamos el proceso. Y eso solo pasa en la cola, en la web no hay problema. Así que si puedes, desactiva Memory Cache en las colas y en los crons y simplemente tenlo en cuenta, ¿vale? Lo que pongo ahí es el ejemplo que os acabo de contar. 10 segundos. Madre mía, 45 el minuto. Pues esto era todo. Ahí. ¿Preguntas? Hola, Fran. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Gracias. Te quería hacer una pregunta respecto a lo que es la invalidación de caché. ¿Recomiendas también algún tipo de estrategia en volúmenes muy altos de no invalidarla durante esos procesos, verdad? ¿O cómo habéis tenido algún problema de ese tipo? Con los procesos, cuando estamos hablando de colas, lo intentamos desactivar todo para esa cola, porque realmente no va a afectar que sea lento, en el sentido de que es totalmente en el background, no se va... Obviamente, cuando se cambian datos en una cola, pues eso ya manda a invalidación de cache al web y todo eso. Tenemos siempre en mente que cada vez que hacemos un cache clear de mucha información, se traduce en lentitud para todos, porque en Drupal.org casi todos estamos logueados. No podemos tener cositas cacheadas en Barnies, en Fastly y todo eso. Por lo cual, un poco por lo de siempre, depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de, por ejemplo, de créditos, muchas personas lo quieren ver ya. Pero a lo mejor un blog post, si hace un cambio, o la descripción de alguna empresa, pues no nos preocupamos mucho de eso. Pero sobre todo para el tema de colas, cualquier cosa que vaya con colas, lo más fácil es desactivar de forma que trabajes casi directamente con base de datos directamente. Y entonces, o sea, de cara a lo que es digamos, lo que es la visualización del usuario, en esos tipos de casos a lo mejor, o sea, como que una buena estrategia podría ser decir, termino de procesar todo antes de que ir invalidando individualmente cada vez que pase por un sitio y descachear como al final, como más de golpe, para no ir ametrallando, o sea, como dando mucho... Estamos yo de siempre, es los ejemplos que he puesto antes. Se termina de ejecutar todo, ¿estamos hablando de 5 minutos o estamos hablando de 5 días? Claro. Si es 5 minutos, sí. Si es 5 días, no. Por eso, depende un poco del contexto. Pero sí, entiendo por dónde va. Y muchas veces, eso, terminamos... Si ves el código que tenemos en las colas, lo hacemos inmediatamente. Cada 10 iteraciones o 100 iteraciones limpiamos todo. Si estamos hablando a lo mejor de código sencillito, imagínate si estamos en el contexto de un solo proyecto, sus releases, pues incluso dices Drupal Core, ¿cuántas puede tener? Unas pocas de cientos, no va a llegar a 1000 siquiera, y estamos hablando de Drupal Core, pues sí, a lo mejor sí que lo hago así. Voy por todo y al final lo limpio y que se invalide, pero depende del contexto. Claro. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada. Óscar, por allá. Por aquí Rodrigo también. Hola, gracias por la charla, muy buena, y también muchas gracias también por la parte de trabajo que haces en la comunidad, tanto en Slack como en Drupal.org, que no sé si todo el mundo es consciente de las palizas que te pegas. Mi consulta, ¿en ningún momento planteasteis usar algún otro framework que existe de PHP o de otro de lenguaje de migración y procesamiento de datos en vez de utilizar el módulo de Drupal de migrar? La ignorancia es muy mala y como obviamente estamos hablando de Drupal, ese tipo de decisiones ya solemos tomar antes de empezar el proyecto. Por ejemplo, cuando tuvimos que migrar API Drupal.org, miramos herramientas externas, miramos migraciones de Drupal y al final no utilizamos migraciones de Drupal. Destruimos los datos y recreamos el sitio para el contexto de API en Drupal.org. Para Drupal.org, como era un proceso que sabíamos que iba a tardar meses, años, y eso, la ignorancia quizás de no conocer a lo mejor herramientas o incluso seguridad en ti mismo, es decir, las migraciones de Drupal deberían funcionar.
¿no? Lo han hecho los core developers, están ahí en millones de ISOs, se lo utiliza mucha gente, por lo cual nosotros hicimos una valoración y al final dijimos, pues es lo más fácil a largo plazo, porque si a lo mejor utilizamos una herramienta externa a Drupal que te ayude, pero que a los 2 años perdemos soporte, ahí tendríamos un problema grande. Por lo menos dentro de la Drupal Association tenemos un poco la influencia de decir, no puedes dejar de soportar las migraciones de Drupal porque las necesitamos. Y tú como core maintainer o como sea, las necesitas también porque utilizas Drupal.org. Por lo cual nuestra apuesta fue por una herramienta probada y todo un poco más a largo plazo. Eso te estoy hablando de hace 3 años. Y la semana pasada, literalmente, ¿vale? Estamos teniendo problemas con migraciones. Estamos teniendo problemas con migraciones en el sentido de que hay ciertas filas que no se ejecutan. Por ejemplo, para los proyectos tenemos un listado de mantenedores. Ahí tenemos una de las migraciones más sencillas en Drupal, que es de tabla a tabla. De Drupal 7 tabla a Drupal 10 tabla. Campo a campo. Pero nos han llegado ya 3 mantenedores que han dicho, me han añadido de mantenedor de este proyecto, pero no puedo asignar los créditos a las personas. ¿Por qué? Porque la tabla en Drupal 10 no tiene esa entrada. Ahí fue cuando empezamos a hacer, bueno, eso ya no fue hace 2 semanas, ahí fue cuando empezamos a hacer lo de integrity checks. Los integrity checks lo pusimos con el sistema de créditos porque teníamos que estar al 100% seguros que el 100% de los créditos estaban en el nuevo sistema. No se podía perder uno. Y no se perdió ninguno. Todo estaba en el nuevo sistema. Eso fue lo que, una de las transparencias, sé que al final había ido un poquito más rápido, pero una de las transparencias era Integrity Checks. Integrity Checks es tan sencillo como lanza la misma consulta en Drupal 7 y Drupal 10, y las tablas son distintas, pero puedes hacer que las columnas sean iguales, haz un div y a ver qué diferencia hay. Literalmente con créditos terminamos con 0. Sabíamos que podíamos hacer la transición. Con esto de los mantenedores, y la primera vez que nos lo dijeron, hicimos un Integrity Check, nos salió una variación de 3, 4, y bueno, la migración se está ejecutando una vez a la hora, a lo mejor es por eso. Vamos a darle tiempo, vamos a monitorizar un poco. Con esos Integrity Checks nos da la seguridad y ahora mismo estamos seguros de que hay ciertas filas que no se migran y no sabemos por qué. Es como, ahora el tema es, ¿me peleo con las migraciones de Drupal o a lo mejor para una solución de 5.000 filas, a lo mejor me creo algo que me saque del paso? Por lo cual estamos optando un poco, estamos haciendo cada vez más y más integrity checks y en función del resultado pues nos planteamos arreglo la migración y la vuelvo a ejecutar o estamos haciendo drush commands que automáticamente añaden la información. Es como, no es lo mismo, obviamente la migración me ha ayudado a migrar 5.000 datos, pero para esas 5 filas que me han faltado, pues ese drush command me las trae. Por lo cual, es mi escena. ¿Rodrigo? Sí, con eso además lo he llegado a ver hace tiempo, no sé si era el mismo problema, pero ha pasado con Unicode, con nombres que tenían caracteres fuera del rango de MySQL en las versiones viejas a las nuevas y no sabes por qué pasa. Y no tienes ni idea y no hay ningún error. Sí, exactamente. Así que comprobadlo del Unicode porque es una fuente de problemas muy, muy, muy grande. Eso nos pasó con la migración de usuarios cuando cambiamos al nuevo sistema de SSO. Eso pasó hace ya meses. Antes toda Single Sign-On estaba a través de Drupal.org, Bakery, pero se puso ese sistema nuevo y habéis dado cuenta, si alguno teníais uppercase en vuestros usernames, se transformaron a lowercase. También pasó con ciertos caracteres y es porque el sistema que utilizamos de Single Sign-On, Keycloak, no lo soporta y no podíamos hacer nada. Hicimos un script para traducir esos caracteres, pero sí, es problema real. Y mi pregunta era que habéis utilizado para media, tanto el file system básico, la transformación, porque al final es un chute de network, que necesitas ahí un túnel para transformar, o sea, para mover los datos, y si habéis hecho transformaciones de media.
tanto si ha sido dentro de Drupal o lo habéis externalizado en una herramienta para hacer los cortes o lo que sea. No, lo hemos hecho todo a través de migraciones de Drupal. Para los archivos de Drupal 7 a media de Drupal 10, pues casi siempre se traduce en 3 migraciones por cada uno al archivo, otro al campo, otro al media. Pero sí que es curioso el copiar los archivos de Drupal 7 a Drupal 10, servidores distintos, no era una opción porque estamos hablando de terabytes y terabytes y terabytes de archivos que gente ha subido. Si miráis el código de Drupal.org Migrate, casi todos los source plugins que tenemos son para archivos, de modo que si estoy migrando los blog posts, pues voy a filtrar solamente los archivos para blog posts y voy a migrar esos, que a lo mejor en vez de ser 10 millones o 15 millones de archivos, pues son 100.000. Casi todo lo que tenemos para los archivos lo estamos haciendo consultas donde filtramos para ese content type o para ese campo y ahí estamos haciendo una copia de Drupal 7 a Drupal 10. El archivo en sí, la migración, es lo que te he dicho, son 3 migraciones y el archivo en sí estamos filtrando con un source plugin para que reduzca el tamaño, porque si no es que estamos hablando de terabytes y no podíamos. Sí, pues, muy bien, pues... por aquí, no sé, no. Vale. Lo siento, el siguiente ponente. Última pregunta. Sí, vamos, voy a estar por aquí también. El resto de días. Hola, sí. Si no te cojo por el pasillo y te pregunto. A ver, hay varias formas de hacer la migración de contact changes, que por mi experiencia no es el mejor rendimiento, porque te está hasheando y básicamente analiza todos los IDs que tiene que migrar para ver si están actualizados o no. Y con el tag changes, que me ha parecido que lo tenéis como tachado en una área positiva, como si no lo recomendases y que recomiendas más por batch, en vez de tener una migración con el tag changes, por ejemplo, por VID del nodo o el FID del fichero y con un incremental. ¿Opiniones sobre qué es mejor o peor? Tuvimos un poquito de todo. Parte del reto que tuvimos, yo voy a intentar poner breve y seguimos hablando si quieres ahora. Parte del reto que tuvimos, empezamos con temas track changes y todo ese tipo de historias, pero al final uno de los retos que tuvimos es que queríamos mantener para ciertas cosas el mismo ID, para usuarios y para contenido, de forma que si tu usuario era UID 15, pues que siga siendo 15 en el nuevo sistema, y que si un nodo era 1513 en un sistema, que sea 1513 en el otro. Por lo cual tuvimos ciertas implementaciones con el tema de track changes. Cuando ya empiezas a ver las tripas de Migrate, ves muchas de las diferencias entre que estén en el mismo servidor o no. Hay ciertas opciones, no me acuerdo si era una... Creo que sí lo terminamos utilizando porque el track changes te crea un hash del contenido y al final eso es lo que compara. Si te digo la verdad, para mí fue un proceso de aprendizaje con migraciones y tuve que meterme con el código a lo bestia para ver qué opciones podía utilizar, qué opciones no podía utilizar. Las estamos utilizando para muchas migraciones, pero no sé si para todas ahora mismo. ¿El watermark? Watermark no lo podemos utilizar. ¿Y por qué no? Bases de datos distintas, servidores distintos. Si para un watermark crea unas tablas intermedias que tienen que estar en el mismo servidor. Hay varios core issues al respecto que abrí y que hubo discusiones y fueron los mismos mantenedores de Core Migrate los que me dijeron no. Te preguntaré en el pasado. Ahora seguimos si quieres. Mal. Corto. Muchísimas gracias a todos. Yo siento al siguiente ponente. Y gracias a los sponsors también.